Feliz sábado. Dios les bendiga y les ayude en todo. Hoy nos proponemos pues tener un estudio de la palabra de Dios y agradecemos la oportunidad que Dios nos ha brindado hoy. A última hora estuvimos haciendo aquí unos cambios porque Manuel apareció, vio que yo tenía todo aquí un enredo y por eso tal vez algunos me vieron a última hora tratando de arreglar algunas cosas aquí. Pero bueno, estamos agradecidos a Dios por esta gran oportunidad que Dios nos ha dado y esperamos pues que el estudio de la palabra de Dios en esta oportunidad y siempre siga siendo una bendición para cada uno de nosotros. Quiero invitarles entonces que yo sea el que por favor proyecte la vista número 1 que tenemos allí en el tema para iniciar el estudio. El tema de hoy se titula así como lo ven en pantalla: el plan de Dios. Dios ha pues diseñado su plan. Dios tiene su plan. Y el plan de Dios pues siempre ha existido por la eternidad. Y quisiéramos que estudiáramos este tema para que nos pudiéramos beneficiar de él. Vamos a comenzar estudiando este plan, revisando esta cita que se encuentra en el Camino a Cristo, en la página 20. Dice la palabra de Dios: al caer en pecado, el hombre se enajenó de Dios. ¿Saben? El término enajenar es un término que es de tipo jurídico. Enajenar pues significa transferir la propiedad. Lo que quiere y significa esta expresión es que el hombre, cuando cayó en pecado, se transfirió su propiedad a otro ser. La tierra quedó separada del cielo. Y dice que además de eso, que se creó un abismo y la comunicación se rompió. Sin embargo, mediante Jesús, el Señor Jesucristo, el mundo fue nuevamente unido al cielo. Con sus propios méritos, Cristo creó un puente sobre el abismo que el pecado había abierto, de tal manera que los hombres pueden tener ahora comunión con los ángeles ministradores. Cristo une con la fuente del poder infinito al hombre caído, débil y desamparado. Entonces, quisiera que analizáramos esta cita porque allí en primer lugar dice que el hombre, cuando cayó en pecado, transfirió su propiedad de Dios a otro ser. Además de eso, que se creó un abismo entre el cielo y la tierra, que se rompió la comunicación. Y que gracias a Cristo y a sus méritos, por supuesto no los dice, pero nosotros sabemos que los méritos de Cristo fueron cuando Cristo muere en la cruz. Más adelante de todas maneras los vamos a revisar. Cristo creó un puente que comunicaba a Dios y al ser humano. Y ahora entonces los ángeles y el ser humano pueden tener comunión. Además de eso, dice esa cita, que Dios unió al hombre gracias Manuel, con la fuente del poder infinito, y ya el hombre que era caído y desamparado ahora iba a estar unido a Dios. La pregunta que me surge inmediatamente a mí es: si el hombre quedó separado, si no había comunión entre el cielo y la tierra, entonces ¿cómo es posible que Adán siguió comunicándose con Dios? Pudo seguir teniendo comunión con los ángeles. Y Jacob
y Moisés, que habló hasta con Dios cara a cara en el Sinaí y en otras oportunidades, y Enoc séptimo, que fue trasladado al cielo, Elías, todos ellos antes de la muerte de Cristo en la cruz, y sin embargo, aún así, pudieron seguir teniendo comunión. Entonces, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que la hermana White diga aquí que se creó un abismo y que la comunión quedó rota? En la siguiente cita, en la siguiente vista, vamos a encontrar entonces la respuesta. Apocalipsis 13:8 nos dice así. Nos va a interesar la última parte del versículo. Dice, y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida que pertenece al Cordero, que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Ahora, mire esto, miren esto. Es supremamente interesante. El Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. ¡Wow! ¿Saben? Pasó lo siguiente. Dios se reúne en el cielo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se reúnen. Crean un plan. Si el ser humano cae en pecado, entonces Cristo va a morir por esos pecadores para que ellos puedan tener salvación. Ese plan lo llamaron el plan de salvación o el plan de redención. Por eso es que la Sagrada Escritura dice que Cristo fue sacrificado antes de la creación del mundo. El Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, llegó y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, si fue antes de la creación del mundo, lo que hicieron Adán, todos estos seres que creyeron en Dios, que Adán, Elías, Moisés, Jacob y todos los que vivieron, Daniel, antes de la venida de Cristo y tuvieron comunión con Dios y fueron salvos, lo que tuvieron fue fe en ese plan. Fe en el plan de Dios. Cristo no había muerto, pero ellos se podían seguir comunicando. Lo que esto significa es que las decisiones que Dios toma en el cielo o los planes que Dios toma en el cielo, que realiza en el cielo, tienen efecto por la fe. Si nosotros creemos, entonces ese plan tiene efecto ante terceros. Ese plan se puede realizar, se puede ejecutar. Ellos creían en el Cordero, en el plan de salvación, entonces sacrificaban un corderito cuando cometían pecados. Y teniendo la fe, y aun cuando el plan no se había cumplido, entonces ellos podían así tener comunión con Dios. El abismo que se había creado y que había separado el cielo de la tierra, entonces se unió a través de los méritos de Cristo, pero por el plan. En el plan. Vamos a ver una cita en donde la hermana White lo explica mejor. Vamos a pasar a la siguiente cita. Dice allí esa cita, la perfección angélica falló en el cielo. Claro que sí. Lucifer y la tercera parte de los cielos fallaron. Cayeron en pecado. Así que la perfección angélica falló en el cielo. La perfección humana en el Edén. El plan de salvación, así se llama, este plan, el plan de Dios, el plan de salvación que muestra el amor y la justicia de Dios, provee la eterna salvaguardia contra la rebelión en los mundos no caídos. ¿Qué les parece? Esa es la razón por la cual
después que Cristo venga por segunda vez y nosotros seamos trasladados, llevados al cielo, y después se restaure la tierra nueva, no va a haber más pecado. No va a haber más pecado. El pecado no va a existir más. Porque la salvaguarda para que no haya más pecado es precisamente la muerte de Cristo del Calvario. Por eso es que los seres de los otros mundos están salvaguardados por el sacrificio de Cristo. Bueno, seguimos adelante. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario es nuestra única esperanza en este mundo. Y será nuestro tema en el mundo venidero. La vista que está en la pantalla dice: el reino de la gracia fue instituido inmediatamente después de la caída. Cuando se delineó un plan para la redención de la raza culpable, este reino existía entonces en el designio y por la promesa de Dios. Fíjese usted, el reino de la gracia se existía porque era una promesa de Dios, un designio de Dios. El que cree en esa promesa y en ese designio, aun cuando Cristo no había muerto, entonces podía seguir teniendo comunión. Pero aún, además de eso, el que creía en esa promesa y en ese plan, entonces ya no le pertenecía a Satanás. Aun cuando el ser humano se enajenó de Dios, el plan incluía también la compra del ser humano. Pero se hacía efectiva por fe, aún sin que se haya ejecutado. Voy a seguir leyendo esta cita de Ellen White que está en el deseo de toda la gente que está aquí, pues, que está en pantalla. Dice: y mediante la fe los hombres podían hacerse sus súbditos. Sin embargo, no fue establecido en realidad hasta la muerte de Cristo. Aún después de iniciar la sumisión terrenal, el Salvador, cansado de la obstinación e ingratitud de los hombres, podría haber retrocedido del sacrificio del Calvario. En el Getsemaní, la copa de la aflicción tembló en su mano. Siguiente vista. Aún entonces hubiera podido enjugarse el sudor de sangre de su frente y dejar que la raza culpable pereciese en su iniquidad. Si lo hubiera hecho, no habría habido redención para la raza, para la humanidad caída. Fíjense esto. Si Cristo se hubiese echado hacia atrás en el plan de salvación, en el Getsemaní, cuando tuvo allí la tentación de echar atrás, que del temor que tuvo de morir sudó gotas de sangre, si él se hubiese echado para atrás, aun cuando los seres humanos por fe habían tenido los beneficios del plan de la salvación, no hubiese tenido validez. Pero fíjense cómo sigue diciendo: pero cuando el Salvador hubo entregado su vida y exclamó en su último aliento, consumado es, entonces el cumplimiento del plan de la redención quedó asegurado. Ahora se le llama aquí el plan de la redención, porque implicaba también liberar al ser humano, volverlo a comprar, y lo compró fue con su sangre. Ese es el valor que tú tienes y que yo tengo, y que toda la humanidad tiene. El plan, la sangre de Cristo. El plan de la redención implicaba eso, que lo que se había enajenado, pasado de propiedad de Satanás, ahora pasaba a propiedad de Dios. Pero aún antes de que quedara asegurado 4000 años después del pecado, aún antes, los seres humanos que creyeran en el plan de redención, que creyeran en el plan de salvación, por fe, tenía efectos sobre terceros y ellos podían seguir siendo propiedad de Dios, podían ser libres y podrían ser salvos. Qué maravilloso, qué maravilloso. Cuánto poder tiene un plan decidido y creado por Dios. Cuánto poder tiene la palabra de Dios. Cuánto poder. Dios lo dijo.
En otra cita que leí, no la tengo acá porque sería muy largo el tema, dice que cuando Dios diseñó el plan de salvación, esto queda en historia, lo leí en Historia de la Redención, el Padre y el Hijo chocaron la mano en señal de acuerdo. Cuánto poder tiene la palabra de Dios. Ahora, fíjense cómo sigue diciendo. La promesa de salvación hecha a la pareja culpable en el Edén quedó ratificada. El reino de la gracia, que hasta entonces existía por la promesa de Dios, quedó establecido. Entonces esa es la razón por la cual la Biblia dice que el Cordero de Dios que fue sacrificado antes de la fundación del mundo, fue sacrificado, pero en los planes. Realmente el Cordero fue sacrificado hace 2000 años en Jerusalén, en el cerro del Gólgota. Allí fue nuestro Señor Jesucristo sacrificado para dejar establecido el reino de la gracia y que se estableciera el plan de salvación. Ahora, sucede, si pasamos a la siguiente vista, por favor, sucede que el plan de salvación no terminó allí. No ha concluido aún todavía. El plan de salvación todavía le quedan otras facetas más de lo que implica el plan. De lo que implica el plan. Hay otras cosas que faltan por ejecutarse y por terminarse en el plan de Dios. Y por eso yo escogí esta versión que estoy señalando allí, la Nueva Traducción Viviente, porque en la Reina Valera dice el propósito de Dios, pero aquí dice plan de Dios. Por eso, esa es la razón por la que lo escogí así, para que pudiera ajustarse más al tema. Entonces, vamos a leer Efesios 1, versículo 4. Allí está en pantalla, dice, incluso antes de haber hecho el mundo, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Fíjense, esto es parte del plan de salvación. Parte del plan de salvación es que Dios nos eligió. Saben que aquí en el comentario bíblico adventista yo busqué el significado, pues, para ampliar el conocimiento de este versículo, y el comentario bíblico adventista dice que la Midrash judía interpreta Génesis 1:3 cuando habla de que dice que Dios eligió a Israel antes de la creación del mundo. La Midrash dice que antes de la creación del mundo Dios había escogido a Israel. Y Pablo lo que está queriendo decir aquí es que no solamente es a Israel, sino a todos los que creen en Cristo. Dios nos eligió. No solo Israel, sino para que todos los que creemos en Cristo, Dios nos eligió. ¿Pero para qué? Nos eligió para salvación. Nos compró con su sangre para la redención. Para que volvamos a ser de Él y no seamos esclavos de Satanás. Pero para que seamos santos e intachables a sus ojos. Esto es parte del plan de salvación que todavía falta por cumplirse. Pero resulta que la mayoría de los cristianos no creen que esto pueda llegar a cumplirse. Entonces, fíjense ustedes lo que pasa aquí. Ahora nos toca a nosotros mirar el plan de salvación hacia adelante, ya no hacia atrás, sino hacia adelante con fe, creyendo que ese plan se puede cumplir. Así como Adán, Elías, Moisés, lo miraban el sacrificio del Cordero hacia adelante por fe, y creyeron en el plan y se hizo efectivo en ellos. Bueno, en Enoc séptimo se hizo tan efectivo que fue trasladado al cielo. Tuvo tanta fe que fue trasladado al cielo.
Ahora nosotros tenemos que verlo igual que ellos, hacia adelante. El plan de salvación implica, hermanos, que tú y yo podemos llegar a ser, no, que Dios nos compró, nos eligió para que nosotros seamos santos e intachables ante sus ojos. Dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. Y todos decimos amén, somos miembros de la familia celestial. Pero es que eso implica que tú y yo seamos santos e intachables ante sus ojos. Ya no somos del enemigo, no, somos de Dios. Debemos ser cabal y completamente de Dios. Eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gusto hacerlo. Fíjense, eso es lo que él quería hacer y le dio gusto hacerlo. Dentro del plan de salvación, Dios lo quería hacer. El enemigo ha querido y ha tenido éxito en tratar de hacer ver que Dios ha hecho este plan de salvación a regañadientes. Y que incluso cuando Cristo intercede por nuestras oraciones, Cristo tiene que convencer al Padre para que el Padre nos haga ciertos favores y nos dé algunas dádivas. No es así. Cuando el Señor no nos contesta algunas oraciones, es porque necesitamos nosotros entender, comprender y asimilar la magnitud de la bendición que vamos a recibir. La magnitud de la bendición. No estamos preparados para recibir esa bendición. Y el plan es que entonces nosotros empecemos, nos preparemos a través de la oración para poder recibir esa bendición que estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque al Padre, Él diseñó este plan con gusto y lo ha hecho con placer, con mucho agrado. Fíjese cómo sigue diciendo. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad. ¿Con qué la compró? Con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Es decir, que cuando el ser humano se enajenó, como dice el camino a Cristo, se enajenó de Dios, Dios ya tenía preparado este plan. Y el precio fue la sangre de Jesucristo. Y perdonó nuestros pecados. Muchas veces los sentimientos de culpa nos agobian. No hicimos esto a tiempo. Debimos haber hecho qué. Pero la Biblia dice que Dios nos perdonó, que nos perdona. Eso también amerita fe. Por eso es que para el pueblo de Dios en estos últimos días, el Señor dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, que simboliza la fe, significa la fe. El pueblo de Dios, nosotros necesitamos fe, hermanos. Necesitamos creer en ese plan de salvación. Dios dice en Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14 que Él ha escogido un pueblo. Incluso les da un nombre a ese pueblo, al remanente. Y también le dice que son los 144,000. Y dice que son santos e intachables, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero nosotros tenemos que creer en eso. Creer en eso. Algunos dicen que eso es imposible. Algunos no, la mayoría de los cristianos y muchos de nuestros catedráticos y profesores de las universidades y le han enseñado a nuestros pastores en los distintos seminarios. Cuando uno habla con un pastor, ellos dicen que eso es imposible, que eso no se puede alcanzar, que no es así. Porque han interpretado erróneamente lo que significa pecado. Ya en la fe de Jesús, el curso más básico que nosotros hemos hecho como adventistas del séptimo día, dice que el pecado es transgresión de la ley de Dios, como dice primera de Juan 3. Y como dice Elena de White, esta es la única definición de pecado que Dios acepta. Claro, hay dos conceptos más complementarios en las Sagradas Escrituras de pecado, que son complementarios de este. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, implica decisión. ¿Cómo sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo? Por la ley de Dios, por la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos lo malo,
desobedecemos, es decir, violamos la ley de Dios, transgresión de la ley de Dios, es complementario. Y el otro dice, todo lo que no proviene de fe es pecado, también es complementario. Pecado, ¿por qué? Porque el fruto de la fe es la obediencia. Y lo que no proviene de fe no puede tener obediencia. Y la desobediencia es la transgresión a la ley de Dios. También es complementario del concepto de transgresión de la ley de Dios. Eso es lo que es pecado. Pero la mayoría de los cristianos están creyendo, nuestra iglesia está creyendo fuertemente cada día más en eso, que el pecado está inherente a la naturaleza humana y que por lo tanto no se puede quitar. Y confunden tentación con pecado. Y el Señor dijo, no, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, el plan de Dios implica que seamos santos e intachables. Y va a haber un pueblo que sea santo e intachable y que guarda los mandamientos de Dios. En ese mismo capítulo del Apocalipsis 14 dice, y aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así que el plan de salvación todavía no se ha terminado de ejecutar plenamente. Está en pleno desarrollo, en su etapa final, podríamos decir. Por eso es que Dios en su plan diseñó comprarnos. Ahora, Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo ¿qué? Su propio plan. En la otra versión de Reina Valera dice su propósito. Por eso es que escogí esta, porque dice para llevar a cabo su plan, su propio plan. ¿Saben que aquí el comentario bíblico adventista dice que Santos tiene una cita aquí, lo toma del libro La Educación, en la página 121, que dice el propósito del plan de salvación es restaurar la imagen divina en el hombre. El propósito del plan de salvación es restaurar la imagen divina en el hombre. La Educación, página 121. Entonces, santo significa reflejar la imagen de Dios. Y ese es el plan, que tú y yo lleguemos a reflejar la imagen de Dios. Pero debemos creerlo. Hay que desarrollar, permitir que Dios ponga en nosotros cada día más fe, porque la fe es un don del Espíritu Santo para poder creer y vivir según el plan de Dios. El plan es el siguiente, sigue diciendo la Biblia, fíjense, el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo autoridad de Cristo. Amén, ¿verdad? Gloria a Dios. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Es decir, este plan, hermanos, si lo creemos, se va a cumplir. Y si no lo creemos, también se va a cumplir. No se cumplirá en nosotros el que no lo cree. El que no lo crea, no se cumplirá la fase final. No formará parte de ese pueblo especial de Dios, que por fe guardará los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero de que el plan de Dios se va a cumplir, se va a cumplir. Y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. ¿Saben? El enemigo quedó chasqueado. Cuando el enemigo vio que había logrado que a Jesucristo lo crucificaran en la cruz, entonces dijo, ahora vencí. Ahora vencí. Pero el plan de Dios, desde el principio, había dicho era que Jesús iba a morir en la cruz. Mire, el plan de Dios, aun cuando
Dios no hubiese querido que fuera así, era que el pueblo de Israel durara 400 años en Egipto. Allí se multiplicó, creció. El faraón, con todo su poder, trató de impedir de que eso se cumpliera. Al cumplir la fecha de los 400 años, el pueblo salió. Dios lo había profetizado así. El plan de Dios siempre se va a cumplir. Todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Caramba, y aquí yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué parte tendré yo en ese plan de Dios? ¿Qué parte tendrá Dios para mí en su plan aquí en la tierra? Y ya algunos han descubierto cuál es el plan de Dios para él. Y aunque a uno lo ha venido desarrollando o lo ha venido cumpliendo, a veces se desvía, se sale y el Señor tiene que volverlo a traer. Pero ya descubriste tú cuál es tu parte en este plan de Dios. Porque Dios da dones y talentos a los seres humanos para que podamos ejecutar ese plan. No es para otra cosa, es para que podamos desarrollar el plan de Dios aquí en la tierra. Entonces te da talentos, te da dones, nos da talentos, nos da dones para que nosotros podamos. Porque el Espíritu lo da como Él quiere y a quien Él quiere. Y es para ejecutar la obra de Dios, para llevar adelante este plan. Fíjense lo que el Espíritu nos da a nosotros para que podamos llevar este plan. Ahí tenemos la siguiente cita que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 1, versos 7 al 9, que fue la lectura bíblica que tuvo Eliezer. Dios te bendiga, Eliezer, Dios te guarde, a ti, a Goyita, a tus hijos. Pero mire cómo dice la siguiente vista. Yo sé aquí, por favor. 2 de Timoteo 1, del 7 al 9. Allí lo tenemos. Voy a leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente también, que es la que tenemos en pantalla. Eliezer leyó, creo que la Valera del 60. Pero esta dice así: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. En la otra versión dice, sino de dominio propio, de poder y de amor. Saben que el poder debe ir acompañado con el amor. O sea, el poder debe ir acompañado con el amor. Por eso es que Dios es amor y es todopoderoso, todo lo puede. Pero en nuestras relaciones cotidianas, o en la familia, en el trabajo, los que tienen poder y no tienen amor, entonces se convierten en despóticos. Por eso es que en el hogar, el que lleve las riendas del hogar debe hacerlo con amor. En el trabajo, nosotros somos llamados a eso. Por eso es que aquí el Espíritu Dios nos dio un espíritu, no nos dio espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio o autodisciplina. ¿Por qué el dominio propio? ¿Para qué la autodisciplina? ¿Por qué? Bueno, hermano, es que en el plan de Dios nosotros debemos tomar dominio propio, debemos tener dominio propio. Dominio propio para controlar la lengua, por ejemplo, y no decir cosas que no debe decir. ¡Wow! Eso sí es difícil. Dominio propio, porque por el poder y el poder de Dios, no decir mentiras. Ya basta. ¿Saben?
el pueblo de Dios en este momento está siendo llamado, el pueblo de Dios en el mundo entero está siendo llamado a una relación más estrecha con Dios, pero también a que se deje actuar por el Espíritu Santo para que la imagen divina de nuestro Señor sea reflejado en nosotros. Y por eso el llamado al pueblo de la Odisea, el llamado al pueblo final de Dios, es un llamado al arrepiéntete, arrepiéntete. Tienes que tener fe, pero el Señor ya nos ha dado dones para todo esto: poder, amor, autodisciplina. ¿Por qué autodisciplina? Por ejemplo, hablemos con los adventistas del séptimo día. Discúlpeme si hay algún hermano visita o algo así. Pero nosotros ya sabemos, por el mensaje de Dios para el último tiempo, en la Reforma Pro Salud, que el pueblo de Dios que esté en los últimos días, nosotros que estamos siendo llamados a nivel de todo el mundo para esto, para una entrega total al Señor, el pueblo de Dios no debe comer más carne. No debe comer más carne. Pero es que yo no puedo, no, sí puede, porque el Señor nos dio ya espíritu de dominio propio. Nos dio espíritu de poder. Y esa es la verdad. El pueblo de Dios, para ese entonces, para Dios poder ejecutar su plan plenamente en él, tiene que dejar de mentir. No, pero es que me presionaron. No, ya. Busquemos más a Dios, el poder de Dios. Ya nos fue dado espíritu de poder, pero es que tenemos que creer, y eso es lo que significa la fe, en que se puede desarrollar la parte final del plan de Dios en mí. Dios ya nos ha dado espíritu de poder. Espíritu de poder. Para vencer aún las potestades de las tinieblas. Y para vencernos a nosotros mismos. Dios nos los ha dado y tenemos que desarrollar esa fe en el Señor. Hace unos cuantos años atrás, más de 30 años, estábamos en la iglesia de la parroquia y alguien se apareció al culto de la sociedad de jóvenes con una muchacha. Era una muchacha gorda. Se llamaba Isabel, no me puedo olvidar ese nombre. Tal vez Goyita la conoció, o Eliezer, porque era de la zona. ¿No la conoció? Eliezer sí la conoció. Bueno, terminó el culto del sábado, despedimos el sábado y eso, y nosotros siempre nos quedábamos ahí afuera en la iglesia de la parroquia hablando. Pero en eso un pastor Fabio Linares, pastor Fabio, me llamó de carro. Yo, sí, ¿qué pasó, pastor? ¿Cómo está tu oración? Me dijo. Estaba yo recién bautizado, no tenía como 6 meses bautizado. Bueno, no, tú oras. Yo, sí, yo estoy orando, yo oro, pastor. ¿Y cómo está tu vida con Dios? No, bien, pastor. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Dice, no, es que necesitamos que nos ayude un joven a leer la Biblia. Porque el hermano Elge trajo una muchacha que está poseída. Y los ancianos ya no vemos bien. Necesitamos y te hemos escogido a ti, a un joven que lea la Biblia mientras nosotros oramos. Y yo, oye, pero yo no me negué, pero pasé con un temor tremendo. Estaba la iglesia cerrada y nosotros allí. Y el pastor empezó a hablarle y me decía, Rómulo, lee tal salmo. Y yo leyendo y ellos oraban. Y el enemigo se manifestó.
Me manifestó, hablaba con una voz horrible y decía que ella le pertenecía. Ella le pertenecía porque ella era de él. Y el pastor le decía, no, ella no te pertenece. Ella es de Cristo porque Cristo la compró con su sangre. Ella es libre y ella ha venido aquí a ser libertada. Así que te ordenamos en el nombre de Jesucristo que abandones ese cuerpo. ¡Wow! Y lea, hermano Rómulo, y yo leyendo temblando. Tuvimos como 40 minutos en eso. El enemigo la dormía. Hasta que en una oportunidad nos arrodillamos alrededor de ella y el hermano José Algimiro Dávila, el famoso gozoso, el gran gozoso, hizo la siguiente oración, no se me ha olvidado. Dijo, Señor Jesús, estamos agotados y cansados. Nosotros no podemos. Pero tu sangre preciosa tiene poder. Padre, en el nombre de Jesús, te suplicamos que la liberes. Yo abrí los ojos en ese momento y pude ver cuando una luz pasaba por encima de la muchacha. La muchacha pegó un alarido terrible. Y los que estaban afuera hablando, que no sabían lo que nosotros estábamos haciendo, se que enmudecieron, hubo silencio afuera. Poder, hermano. ¡Wow! Eso sí es poder. Eso sí es poder. Bueno, el espíritu a nosotros ya se nos fue dado, espíritu de poder. Si se puede vencer al enemigo, porque es un enemigo vencido, se le puede dar órdenes para que abandone el cuerpo de una persona que en el nombre de Jesucristo ha sido libertada. Tú también y yo fuimos libertados de esa tentación que nos lleva a comer azúcar, haciendo daño a nosotros mismos. Imagínense lo que yo le estoy hablando. Imagínense. Pero es la verdad. Nosotros ya no podemos seguir teniendo una vida light. Porque el pueblo, el plan de Dios implica que en su fase final, que se va a cumplir, tú lo quieras o no lo quieras, o yo lo quiera o no lo quiera, o si lo quiera, se va a cumplir porque lo acabamos de leer en su palabra, que Dios hace de acuerdo a su plan. Pero nos está dando una oportunidad que reaccionemos, a que nos despertemos. Esa fase final se va a cumplir. Implica que el pueblo de Dios debe ser un pueblo santo y sin mancha. Santo y sin mancha. Y para eso el Señor ya nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de disciplina, autodisciplina. Sigue diciendo la palabra de Dios, así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor. ¿Qué les parece? El plan de Dios también implica que nosotros le contemos a otros acerca de nuestro Señor. Y si hasta el momento te avergüenza eso, el llamado de hoy es a que no te avergüences más. El llamado de hoy es que tomemos el plan de Dios en su fase final. Que entendamos que también por fe nosotros podemos llegar a vivir el plan de salvación. Con la fuerza que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. El cristiano tiene que sufrir, hermano. ¿Por qué? Porque Cristo sufrió. Para los apóstoles era un honor, un privilegio llegar a ser azotados por predicar el evangelio. Ciertamente, pues, nos da temor. Nos da temor. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida ¿cómo? Santa. Para vivir una vida santa.
No lo hizo porque lo mereciéramos, ¿sabes? Nosotros no merecemos esto. Este maravilloso plan para nosotros no lo merecemos, ¿sabes? Dios no nos debe nada. Dios no te debe nada. No me debe nada a mí. Más bien nos está regalando una oportunidad. Su plan de salvación, su plan de redención. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo. Es decir, ese era el plan de Dios antes de la creación, antes de la fundación del mundo. Entonces el plan de salvación y el plan de Dios antes de comenzar el tiempo es que en este tiempo los hijos de Dios, entonces por la misericordia y por el poder de su espíritu, seamos vencedores. Con razón el Señor dijo que en el Padre Nuestro que nosotros debíamos orar así: Padre, no nos dejes caer en tentación. Si el Señor no nos deja caer en tentación, ¿qué es lo que no se va a producir? Si el Señor no nos deja caer en tentación, no se produce el pecado, porque la tentación es la fase previa al pecado. ¿Se dan cuenta? Claro, si el Señor supiera que era imposible que nosotros dejáramos de pecar, que nosotros fuésemos santos y sin mancha, nunca hubiese dejado de que establecido que nosotros oráramos: no nos dejes caer en tentación. Si no, sería un Dios malvado. Y tú y yo sabemos que Dios no es así. Lo hemos vivido. Hemos constatado que Dios es amor, que fue capaz de entregar a su Hijo para nuestra salvación, para comprarnos. Sino porque era su plan desde antes del comienzo del tiempo para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. El llamado de hoy, hermanos, es que tengamos fe en esta última fase final del plan de salvación. Tengamos fe que en la palabra de Dios, cuando nos dijo: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tengamos fe en que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, Dios está con nosotros. Tengamos fe en que no habrá justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Tengamos fe en que el que está obrando por nosotros es el Todopoderoso. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que el Señor siga cumpliendo su plan en cada uno de nosotros. Feliz sábado. Amén, amén. Gracias, Romulito, por ese hermoso mensaje. Bendiga. Así que en respuesta a este mensaje maravilloso, vamos a entonar las estrofas del himno 193. Dios nos ha dado promesa. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador.
Consolador. Dios nuestro a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llenas de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor. Del tentador victoriosos, salgan contigo, Señor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Oramos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Muchas gracias, Señor, por haber creado el plan de salvación antes de fundar el mundo. Ya nos habías amado, ya habías decidido rescatarnos, ya habías entregado a tu Hijo para nuestra salvación. Padre, gracias, muchas gracias. Gracias, Jesucristo, bendito Dios, Rey eterno, por entregar tu sangre preciosa, tu vida para nuestra salvación. Ahora, Señor, que estamos viviendo en la postrimería de los siglos, ahora que estamos viviendo en el final del tiempo, te imploramos, Señor, que nos des poder, que nos des dominio propio, amor, para nosotros poder desarrollar por fe en ti, Jesucristo, esta última fase final de tu plan. Ven pronto, Señor. Te estamos esperando. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén.